siempre prefiero hacerlo por cualquier cosa. Ok. Vamos a ver, ya se está grabando. Voy a compartir la pantalla. Primero vamos a discutir rápidamente. Esperen un momento. ¿Me escuchan todavía? Sí. Ah, ok. Es que estaba tardando en responder por alguna razón. Decía que no respondía a la aplicación, ¿verdad? Entonces mejor no decidí seguir clicando antes de que se apagara o se reiniciara la aplicación, digamos. Bueno, lo último que hicimos fue en la teoría, discutimos y yo les planteé una pregunta teórica, ¿verdad? Bueno, pregunta conceptual. Siempre les digo, cuando digo pregunta teórica, tómenla como pregunta conceptual, ¿verdad? Recuerden, no son las preguntas que salen en examen, no son definiciones y tal vez alguna que otra, pues ni modo, ¿verdad? Va a ser así más o menos en modo de definición, no todas, pero van a ser así, digamos, conceptual. Pero en general son así, son preguntas que si uno conoce la teoría, debería de poder plantear algo y tomar una decisión, ¿ok? No son preguntas que tal vez de un solo, digamos, aquí ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Que, es esto y ya. En general, en las conceptuales yo les doy el beneficio de la duda, digamos, y no he pedido procedimiento, digamos. Pero lo mejor es que ustedes pongan, si tienen alguna justificación, ¿verdad? Que ustedes la pongan y así pues se tapan las espaldas de, hey, yo así conseguí la respuesta, no fue solo al azar, digamos. Entonces, se había preguntado que si estos tres tienen, ok, si estos tres tienen la misma altura, ¿verdad? Que le vamos a llamar H a esa altura máxima. ¿Cuál de los tres va a tardar más en hacer su viaje? O mejor dicho, ¿cuál tarda menos? O que le hagamos un ranking. ¿Cuál es el que tarda más? ¿Cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? ¿Alguno de ustedes arribó a una respuesta? Para continuar, se los voy a responder yo, ¿verdad? Asumo que número uno, o simplemente se les olvidó que estaba, bueno, además de que no he compartido esto, ¿verdad? Entonces tal vez no quedó registrada la pregunta, pero o se nos olvidó que estaba o simplemente no le pusimos atención, pero como les digo, son tipo de preguntas que pudiesen preguntarse en examen. Ahora fíjense bien, ¿qué sería lo que en teoría o la lógica nos diría a nosotros? Este viaje es más largo, diríamos. Correcto, porque tiene un rango más largo. Correcto. O sea, eso sería lo que pensamos. Entonces, cualquiera diría que este tiempo es mayor, este tiempo es el medio y que este sería el tiempo menor. Cualquiera, creo yo, si fijan, no plantea nada, solo asumí, es que este es el más largo, entonces yo creería que este, al ser el más largo, eh, va a ser, o lo miro más largo, ¿verdad? En la imagen. Al ser el más largo, entonces va a tardar menos tiempo. Pero no, ¿verdad? Nosotros podemos ir a las ecuaciones que hemos planteado, ¿ok? Estos dos son ejercicios bueno, estos tres, perdón, son lanzamientos que qué peculiaridad tienen. El punto inicial, este que es y sub 0, es igual a 0, digamos, y el punto final para todos es igual a 0. Entonces es perfectamente simétrica. Entonces yo puedo encontrar, muchachos, ¿correcto? ¿Cómo es este tiempo total de viaje de cada una de estas parábolas? ¿Cómo? Bueno, yo puedo encontrar cuánto es el tiempo que le toma a cada una, digamos, en llegar a la cima y multiplicarlo por 2, ¿verdad? Porque como vuelve, o sea, lo mismo que le tomen subir es lo mismo que le tomen bajar. ¿Correcto? O simplemente que conseguir ese tiempo, yo debería de tener la respuesta. Ahora, ¿qué pasa?
¿qué pasa, verdad? Que yo sé, ¿ok? Que H igual a Y max es igual para todos. Entonces voy a hacer uno general, ¿ok? Voy a hacer uno general. Vamos a ver. Yo sé que H es la altura máxima y, igual para todos. ¿Y qué quiero encontrar yo? El tiempo que le toma en llegar a la altura máxima, ¿verdad? ¿Y de dónde partía yo? O sea, fíjense bien, era esto de acá. Correcto. Era esto de acá. ¿Se fijan? Entonces, ese tiempo que le toma en llegar a la altura máxima, ¿ok? Es igual, bueno, el BY es igual a B0Y más, perdón, menos G por T. Y esto nosotros sabemos, lo voy a dejar así. BY es igual a 0 porque estamos en la cima. Y yo tengo que T es igual a B0Y. Lo voy a dejar así como B0Y entre G. Ok, lo voy a dejar así como la componente B0Y. No lo voy a escribir en términos de B0 y en términos de alfa 0, sino que lo voy a dejar así. Ahora, esa es la forma que va a tener el tiempo para cada uno, correcto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el viaje 1, esto sería T1, ok, el tiempo que le toma en llegar al punto más alto al primer lanzamiento sería B0Y de la partícula 1, digamos, entre G. Si yo hiciera lo mismo para la partícula 2, sería T sub 2, o sea, el tiempo que le toma en llegar a la partícula 2, y aquí sería un B sub 0. No sé si me doy a entender. No lo voy a escribir, ¿verdad? Porque sería repetir exactamente la misma ecuación cada una de las veces, nada más que, porque la forma sigue siendo la misma, correcto. Sería repetir la misma ecuación cada una de las veces, pero con un subíndice distinto. Entonces, esta va a ser la forma del tiempo, pero ¿cuál es la condición? La condición es que h, que es la altura máxima, va a ser igual para todos. ¿Y cómo consigo yo esa altura máxima? Bueno, me voy yo a qué ecuación? Me voy a esta ecuación, que es la ecuación de posición de la altura máxima, o sea, perdón, la ecuación de posición, y en el tiempo, ¿ok? En el tiempo sustituyo eh, el tiempo que le toma en llegar a la altura máxima, ¿verdad? Entonces voy a copiar la ecuación acá. Para que se me haga más, uy, para que se me haga más rápido, ¿verdad? Y tengo mi ecuación, voy a borrar lo que no ocupo. Voy a borrar todo lo que no ocupo. Esto, en vez de escribirlo en términos de magnitud y ángulo, lo voy a dejar como lo dejé acá en términos de la componente Y. Entonces sería B0Y menos un medio de GT. Consideremos que Y0 es 0 para que se nos haga más fácil de ver. Y sustituyo el tiempo, voy a ponerlo en negro mejor, el tiempo que sería B0Y entre G. B0Y entre G al cuadrado. Con esto, esta Y, que es el punto máximo, ¿verdad? ¿Por qué sería esta Y? ¿Por qué sería en vez de Y H? Porque estoy evaluando en el tiempo que le toma en llegar a este punto, ¿verdad? En el tiempo que le tomen llegar a este punto o a este punto o a este punto. ¿Se fijan? Entonces, sin importar cuál sea el tiempo que estoy sustituyendo yo, si T1, T2 o T3, esa Y es este valor H. ¿Se fijan? Entonces, esta ecuación, muchachos, queda
H igual, digamos, para la primera, el lanzamiento rojo quedaría H igual a, este sería, voy a dejar en rojo para que se entienda que es la primera, B0Y1, B0Y1 al cuadrado entre G. Se fijan, simplemente sustituí el tiempo, ¿verdad? Y le puse 1 asumiendo que estoy estudiando la trayectoria roja. Menos un medio de G por T cuadrado, que sería ¿cuánto? B0Y1 entre G cuadrado y este al cuadrado también. ¿Se fijan? Entonces, esa H en términos de la velocidad, ¿ok? De la velocidad, o sea, esa H calculada para con el tiempo 1, que sería el tiempo del viaje rojo, me quedaría así, ¿verdad? H es igual a B0Y1 cuadrado entre G, esta G se va con esta G, entonces me queda una G abajo, entonces esto me queda como un medio, voy a dejar específicamente así, un medio de B0Y1 al cuadrado entre G. ¿Cómo cambia esta expresión si yo lo hubiese hecho para el viaje morado? Por ejemplo, me quedaría H, ¿ok? Igual a un medio. ¿De quién? Por ejemplo, B0Y2 al cuadrado entre G. Y sigue siendo correcto. Pero esa H es lo que me dio el ejercicio, ¿verdad? Es lo que me dio el ejercicio. Esa H es igual para los tres. Entonces, obviamente, esta H y esta H tienen que ser lo mismo, ¿verdad? Yo voy a poner acá H igual a H. Esta es la condición. Todas llegan a la misma altura máxima. Esa es la condición. Si yo hago eso, me queda a que un medio de B0Y para la partícula 1 entre 2 al cuadrado, perdón, y esta es una G, es igual a un medio de B0Y2 al cuadrado sobre G. Pueden ver esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela. Y básicamente puedo sacar una raíz y el resultado aquí es que B0Y1 tiene que ser igual a B0Y2. Correcto. Y eso no es lo que me preguntan a mí del tiempo, pero yo llegué a la conclusión que para que estos tengan la misma altura máxima, significa que tienen que tener la misma componente y de velocidad, ¿ok? Llegué a esta conclusión. Y yo puedo ver que el tiempo que le toma en llegar al punto máximo depende de B0Y. Pero si B0Y1 es igual a B0Y2 es igual a B0Y3, que si yo hubiese escrito aquí el de la trayectoria celeste, me hubiese dado lo mismo. Entonces, ¿cómo es el tiempo 1 y el tiempo 2 y el tiempo 3 si todos tienen la misma velocidad, bueno, componente en y de la velocidad inicial? ¿Cómo serían el tiempo 1 con el tiempo 2 con el tiempo 3? Iguales. Serían iguales, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta, ¿cuál es el que tarda más? Podríamos ponerlo como ninguno o todos, no sé. Todos tardan lo mismo. Licenciado, pero
Relacionado con la distancia que ellos recorren es distinta. Sí, pero Y si le aplican la misma fuerza y la distancia es distinta, ¿qué no, pasa? no, no, no dijimos que se le aplica la misma fuerza, Perdón, la misma fíjense bien. velocidad, el mismo vector de velocidad. Tampoco dijimos que se les aplica el mismo vector velocidad, dijimos que tienen la misma componente y de la velocidad, pero no es el mismo vector velocidad. ¿Por qué? Porque todos llegaron a un punto diferente en X, porque cada uno tenía un distinto B sub 0, digamos, así es B sub 0 X de la primera. Si yo lo partiera en componentes, ¿verdad? Si viera el del segundo sería más grande, si viera el del tercero sería más grande. No tienen la misma velocidad, tienen la misma componente Y, pero no significa que tengan la misma componente X. Para el primero se ocupó más fuerza que para, menos fuerza que para el tercero, ¿verdad? En teoría, nosotros no hemos visto eso, así que déjeme ver. Lick, una pregunta. Podríamos decir, o sea, podríamos decir que sí, ¿verdad? Porque eso tal vez lo miramos nosotros o se puede relacionar con un tema de la tercera unidad. Entonces diría yo que ocupa más impulso, o impulso es cambio de momento tiene que ver con cambio de velocidad y está relacionado con la fuerza. Entonces el cambio de velocidad aquí va a ser menor porque al final, si yo encuentro la magnitud de toda la velocidad, la magnitud de la velocidad de la rapidez, ¿verdad? En este va a ser menor que en este, va a ser menor que en este. Entonces sí, se ocupó más fuerza para hacer el lanzamiento celeste, por ejemplo. ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿Que le escuché? Y Lick, usted dijo que, o sea, como todos llegaron a la misma altura, al mismo Ymax, entonces los tres tienen la misma velocidad en Y. Bueno, eso es lo que comprobamos, ¿verdad? Yo vine, mire, encuentro cómo es la forma que tiene, o sea, el tiempo, ¿verdad? Miro que el tiempo depende de la componente inicial, ¿verdad? Vertical, o sea, del B0Y. Sustituyo ese tiempo en la ecuación de Y y miro yo que la altura es igual a la velocidad, un medio de la velocidad inicial al cuadrado, la velocidad en Y, ¿verdad? Obviamente al cuadrado sobre G. Y como la altura es igual, nosotros después llegamos a la conclusión, ok, para que la altura sea igual, todos tienen que tener la misma componente Y de la velocidad inicial, ¿verdad? Sí. Si se fijan, yo lo único que Se hice tiene es que cumplir aplicar la la condición. Yo vine y apliqué la condición. A mí me dicen que todos llegan a la misma altura. Entonces aquí hice eso. H tiene que ser igual a H. Y H, como es para la primera partícula, tiene esta forma. Y como es para la segunda partícula, tiene esta forma. Ahora, si yo hago ese despeje, ¿a qué conclusión llego? Ah, ok. La componente Y de la partícula 1 tiene que ser igual a la componente Y de la partícula 2. Y después de concluir esto, miramos cómo es la forma del tiempo, ¿verdad? Entonces concluimos, entonces los tiempos también tienen que ser iguales. Entonces, si se fijan, o sea, es conceptual, pero, o sea, ustedes siempre pueden utilizar fórmulas. No en todo se va a usar fórmulas, ¿verdad? Pero en algunos casos ustedes siempre pueden utilizar fórmulas para justificar su respuesta, ¿verdad? ¿Qué está hablando ese pizza paja de la... Disculpe. Está bien. No, que no es con usted. No Está se hablando preocupe. con otra persona. Pero no hay más consultas para que iniciemos con los ejercicios. Como les repito, este se ha evaluado en examen, ¿verdad? Esto está una pregunta como esta, por ejemplo. Vamos a hacer ejercicios. Entonces, bueno, vamos a hacer hoy y el lunes ejercicios. Y como les dije, ¿verdad? Quiero diversificar un poco los ejercicios que hago. Obviamente voy a hacer algunos similares o los mismos que hago el periodo pasado o que hice el periodo pasado, pero siempre los venimos a desarrollar en clase. Ahora, no borré estos dos. Son ejercicios que, pues, a primera instancia yo los miro algo sencillos. La única cosa aquí es que fíjense bien, me piden rapidez, entonces recuerden, rapidez es la magnitud de la velocidad, entonces hay que
reconocer bien qué es lo que me están pidiendo. Y en este me piden, bueno, este es más sencillo, solo que la velocidad inicial, me piden la velocidad inicial, pero la velocidad inicial va a ser puramente horizontal, según como me lo dice el ejercicio. ¿Ok? Y bueno, los dejé acá. Y antes de empezar la clase, ¿qué fue lo que hice? Fui a buscar en cuál de los videos, ¿verdad? Del periodo pasado, los había resuelto porque, bueno, aquí está la solución, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si en medio de la solución hay un paso que no entienden y ustedes quisieran ver cómo es? Entonces, aquí les dejé, les puse YT de YouTube al final, ¿verdad? Y aquí les dejé un mensaje, ¿verdad? Explicación en video de YouTube, FS100, paréntesis, segundo periodo 2021, clase 11, y la explicación de este ejercicio se da del minuto 68 al 3608. Agregué el link acá, pero no importa que lo haya agregado porque al parecer no los, ¿cómo se llama? No los conserva el OneNote al momento de pasarlo a PDF. Y si bien eh, me gustaría, por ejemplo, que sería más macizo, ¿verdad? Que yo les compartiera esto y aquí está de un solo el enlace, ¿verdad? Pero no, no he aprendido, o bueno, no, en este caso no, este que uso yo es el OneNote en línea, no sé, tengo dos versiones y por alguna razón voy a escribir OneNote acá solo para que entiendan. Tengo dos versiones, ¿verdad? Esta y esta. Esta versión es la mera aplicación descargada, pero por alguna razón me gusta mucho más cómo es acá y no he encontrado cómo descargar los archivos, digamos, pasarlo a la otra y que yo les pasara el archivo de OneNote. Sería más interactivo, pero bueno, no es un conocimiento, o sea, empecé a usar OneNote hasta que empezó la pandemia y no tengo todos los detalles, ¿verdad? Siempre busco como videos para ver si encuentro algo nuevo que implementar en la clase, digamos, pero no, es difícil, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, no me queda tanto tiempo para, digamos, afianzar el conocimiento en esta herramienta y sacarle todo el jugo que tal vez podríamos. Entonces, por lo menos aquí ustedes saben y queda el ejemplo va a quedar la foto de cómo se llama el video, ¿verdad? Se fijan. Y ahí ustedes pueden buscar en caso de que quieran ver la explicación. Y aquí es el mismo video, nada más que le pongo también el tiempo en el cual se da la explicación de este otro ejercicio. Vamos a hacer primero este entonces. Entonces, fíjense bien, es un lanzamiento de básquetbol, ¿ok? Y me dice, un balón de básquetbol se lanza a una altura de 2.4 metros con respecto al suelo, ¿verdad? Esa es la altura a la cual, de la cual se lanza, ¿verdad? Ese es bueno, podría ser un dato, lo voy a dejar subrayado, pero vamos a ver, o sea, todo depende recuerden, cuando a mí me dan una posición, al final esa posición, las posiciones, digamos, no son absolutas, van a depender de dónde pongo yo mi referencia. Ellos me están hablando de la posición con respecto al suelo, pero después van a entender a qué me refiero con la referencia de nuevo, ¿verdad? Aunque ya lo hemos hecho. Con una rapidez inicial, fíjense, entonces me dan la magnitud de la velocidad. Rapidez inicial de 12. Dirigida a un ángulo de θ sub 0 igual a 35. No se confundan, ¿verdad? Cada libro usa su propia notación. El Giancoli llama los ángulos θ en vez de alfa. Pero simplemente es el ángulo de lanzamiento. Eso es todo lo que me dan. Y luego me preguntan, inciso ¿a qué distancia de la canasta estaba el jugador? ¿Cuál es esta distancia X? Estaba el jugador si logró anotar. Entonces, distancia si logró anotar. Básicamente, lo que me están diciendo es el punto final. O sea, el lanzamiento no fue así, no fue así, no fue así, sino que anotó. Y eso de que anotó, lo que me están diciendo es, ok, este es asumamos que este es el punto final en el cual pasa la caída libre. ¿Por qué? Porque después de la caída libre, el movimiento proyectil, porque después de que anota, puede que la pelota entre en contacto con la red, puede que la pelota entre pegue con el aro, pegue con el tablero, lo que sea. Entonces, eso ya nosotros no lo vamos a contabilizar. Entonces, simplemente vamos a estudiar desde que sale de las manos del lanzador hasta que ya iba a llegar a la canasta. Asumiendo que anotó, entonces esa sería la posición final. Ok,
Después me dicen con qué ángulo con respecto a la horizontal entró el balón. Entonces, fíjense bien, la velocidad inicial es esta, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la velocidad va a ir siempre cambiando. O sea, de hecho, aquí arriba la velocidad va a ser completamente horizontal, aquí va a ir bajando. Entonces, la velocidad cuando estaba en este punto va a ser un vector, digamos que iba apuntando para acá. ¿Ok? Entonces a mí me preguntan con qué ángulo con respecto a la horizontal anotó. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál es el ángulo que llevaba la pelota acá? ¿Cuál es este ángulo teta, digamos? O alfa, o como le quieran llamar. Solo es un nombre, ¿verdad? Solo es una etiqueta. Y eso es lo que me piden en el inciso B. Ángulo con respecto a la horizontal entró. Bueno, parece que me dan los datos directos, ¿sí? ¿Qué datos me está dando el ejercicio? Entonces, vamos a ver. Primero, muchachos, primero que todo, y por eso yo les di la ecuación de forma general, y por eso importa la interpretación de los datos, digamos, y de las fórmulas. Lo primero que tienen que preguntarse ustedes siempre, antes de empezar a decir este dato es esto, esta posición es esto, esta posición es esto, es ¿a dónde quieren ustedes poner el cero? ¿Dónde quieren ustedes que sea su posición 0,0? O sea, ¿dónde quieren que vaya el eje coordenado que voy a dibujar en rosado? Quieren que el eje coordenado se encuentre aquí, de tal forma que ese punto que dibujé, de donde parte la pelota, es el 0,0, o quieren que el eje coordenado esté aquí abajo, en el suelo, de tal forma que este punto es 0,0. ¿Cuál quieren? Voy a usar el primero que Donde sale la pelota. donde sale la pelota. Y eso nos facilita muchas veces, o sea, esa es lo usual es que nosotros vengamos y digamos, ay, yo voy a poner el punto donde parte la pelota, lo voy a poner como mi origen. Entonces esa es la posición 0,0. Si eso es así, vamos a anotar entonces los datos, ¿verdad? Aquí, vamos a ponerlos en naranja. Datos. Si yo decido que esta es mi posición inicial, o sea, que la pelota parte de la posición inicial, ¿cuánto es el X sub 0? Obviamente es igual a 0 porque yo sé que está en el 0, ¿verdad? ¿Y cuánto es el Y sub 0? ¿Cuál es la posición inicial en Y de la pelota? 0. 0 también. 0, ¿verdad? Entonces aquí es a donde yo les digo tengan cuidado. ¿Por qué? Porque, ok, esto es digamos, es la altura inicial a la cual está la pelota. Pero recuerden, eso va a depender, o sea, ¿qué considero yo como X sub 0 y como Y sub 0? Va a depender de dónde estoy poniendo mi origen. Y como yo me imagino, usualmente vamos a utilizar el punto 0, 0 como el punto de partida, de tal forma de que X sub 0 y Y sub 0 sean 0. Ahora, a mí el ejercicio me piden el inciso A. ¿Cuánto es X? Está bien, ¿verdad? Esta es la posición 0 y la posición X final se va a medir desde acá hasta acá. Cheque, no hay problema. Hay un dato que no lo redactan, pero sale en la figura. Y es la altura de la canasta, que es a donde va a ser la posición final. Voy a ponerle en otro color para que se resalte más. Aquí. Esta va a ser la posición final de la pelota. Ahora, en X no lo conozco, es lo que quiero encontrar. Pero en Y, ¿cuánto sería la altura final de la pelota? 0.6. 0.6. Todo, bueno, 0.65, ¿verdad? Porque este es 3.05. Todos captaron de dónde lo sacó su compañero. Pero, a ver, pero no entiendo. O sea, pero las cifras significativas no importan ahí o no. O no sé. Bueno, Porque, o en sea, todo como caso, es sí, lo, 3.05, entonces lo tiene dejamos 3, con el menor, 3.2. entonces sería 0.
7 entonces, ¿no? Por el redondeo. Bueno, no sé, yo decía por las cifras, pero no sé la verdad. No, sí, o sea, usted hace la resta, le queda, o sea, la resta literalmente le queda 0.65, ¿verdad? Pero tiene que dejarlo a un decimal, entonces tiene que redondear esta. Y como este es un 5, pasa a 0.7. Eso. Así mero, sí. Pero todos entendieron de dónde sale este 0.7. Exactamente. No. La verdad que no. Ok, entonces La voy a resta de borrar. 3.05. Voy a borrar todo lo... Así es, viene de la resta, ¿verdad? Pero De voy a borrar 3.05. todo esto con el 2.4, en efecto. Miren, muchachos. Voy a dibujar con este un eje. Muy grande. Ahí es mi origen, ¿se fijan, verdad? Ahí es mi origen. Hacia arriba de esto empiezo a medir Y positivo. Hacia abajo de esto empiezo a medir Y negativo. Entonces, bueno, ¿cuál es la posición final? La posición final en Y es esta. Ahí. Entonces, la posición final bueno, la voy a poner ahí porque no agarra. La posición final con respecto a mi 0 es esto de acá. Esta es mi Y. ¿Se fijan? Se mide desde donde yo considero que es igual a 0 hasta mi posición final. ¿Se fijan? ¿Y cuánto es esto de aquí, muchachos? Entonces, eso de ahí, esa Y sería ¿cuánto? Bueno, yo miro que desde aquí abajo del suelo hasta aquí es 3.05 y desde aquí hasta aquí es 2.4. Entonces yo tendría 3.05 metros, que es la altura de eso, menos la altura hasta acá, 2.4. Ese es el delta de Y. Sí, al final es un desplazamiento, pero bueno, ya lo voy a... No está incorrecto lo que está diciendo. Sí, ese sería el desplazamiento. Si se fijan, el desplazamiento desde la posición inicial a la posición final. Pero como yo ya sé que Y sub 0 es igual a 0, entonces también si el delta Y es igual a Y menos Y sub 0 y este es igual a 0, entonces el desplazamiento es igual a Y. Entonces la posición final Y es lo mismo, ¿verdad? Pero no sé si me entendió lo que expuse ahí. Sí, sí. Okay. Sí. Entonces, esto de acá es esto de acá, ¿verdad? Esta resta me da 0.65. Literalmente, ¿verdad? Pero recuerden las reglas que dijimos de cifras significativas, ¿verdad? Entonces, claro, yo, ¿cómo les explico? No voy a ser 100% estricto, ¿verdad? De que ustedes, no, es que no está muy en cuanto a los redondeos, pero sí tienen que seguir, o sea, las reglas, ¿verdad? No es que vengo y les voy a bajar 10 puntos porque usaron mal un redondeo. Esta es una resta, ¿verdad? Como es una resta, entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que cuando tenemos una suma o una resta, vengo yo, hago la resta y luego redondeo a cuántas cifras. Al número de cifras decimales menor, que cuál es este, ¿verdad? Que solo tiene una cifra decimal. Entonces la respuesta tiene que quedar con una cifra decimal, o sea que sería aproximadamente, ¿cuánto? 0.7 metros. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, y de ahí sale ese 0.7, ¿verdad? De ahí sale ese 0.7. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? O, bueno, ahora, ¿qué otros datos me dieron? ¿Se fijan cómo el ejercicio cambia? O sea, esa posición cambia por cómo pusimos el origen. Por ejemplo, si yo pues hubiese puesto mi origen acá,
0,0. Mi posición inicial hubiese sido 2.4 en Y y mi posición final es 3.05 en Y. Y el desplazamiento, tal y como dijo el compañero, siempre hubiese sido el mismo 0.07, pero las posiciones serían distintas. Ahí va a depender de cuál es la forma como a ustedes les guste más, ¿verdad? No hay una preferencia, las dos terminan en la misma respuesta. Bueno, ¿qué otros datos tengo? Habíamos dicho que yo tengo la velocidad, bueno, la rapidez inicial, que la rapidez inicial es igual a 12 metros sobre segundo. Ok, y yo tengo el ángulo inicial, que el ángulo inicial es 35. Ok, bueno, eso es lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que me piden? Inciso A, me piden X, ¿cuál es la distancia final? X. Inciso B, me pide teta, ¿cuál es el ángulo teta con respecto a la horizontal que tiene en ese punto? Bueno, entonces ahora ya podemos ir a la solución, muchachos. Bueno, lo primero que me piden es X, entonces nos preguntamos qué ecuación de las que nosotros tenemos para proyectiles me ayuda en X. Y pues solo hay una ecuación que tiene a X, ¿verdad? Que es X igual a X sub 0 más B0X por T. ¿Verdad? X sub 0 Sí. ya lo tengo. B sub 0X no lo tengo, pero B sub 0X es ¿quién? Es B0 coseno del ángulo. Correcto. Y lo puedo hacer así porque el ángulo se está midiendo con respecto al eje X. Ahora, el tiempo nos podemos preguntar. Uy, el tiempo yo no lo conozco. Entonces no puedo, digamos, no puedo resolver porque yo tengo mi incógnita acá y este otro dato que no lo tengo. No me lo dio el dato, ¿verdad? Pero, ¿de dónde tengo más información yo? Yo también tengo información del movimiento en Y. Yo tengo la posición inicial, yo tengo la posición final y yo tengo, bueno, yo puedo encontrar cuál es la velocidad inicial en Y. Entonces, esto le voy a poner 1 y a esto 2. Yo también puedo hacer Y es igual a Y sub 0 más B0Y por T menos un medio de G por T cuadrado. Y0, por como lo definimos nosotros, es 0. Pero si lo hubiésemos definido al revés, Y0 sería 2.4, correcto. Y se fijan que al final, en todas, yo siempre les dije esto, ¿verdad? Todas las fórmulas que incluyen posición final e inicial. ¿Por qué? Porque si lo mando a un lado, ¿qué me queda? Delta Y, que delta Y es lo que es universal, ¿verdad? Entonces, se fijan, no importa cómo lo hayamos planteado, tienen que llegar a lo mismo. Porque el delta Y, tal y como lo identificó el compañero, esto de acá es el delta Y, que resulta que por cómo lo planteamos, delta Y es igual a Y, ¿verdad? Es 0.7. Entonces, bueno, yo tengo de este los siguientes datos. El Y final es 0.7. El Y sub 0, ¿verdad? Es 0. El B0Y es B0 seno de teta 0 menos un medio de G por T cuadrado. Muchachos, puedo resolver así nomás, digamos, o sea, haciendo un despeje. No, ¿verdad? Se fijan que no puedo hacer un despeje, ¿por qué? Porque este tiene un, o sí puedo, déjenme ver. No puedo, ¿verdad? Porque tengo estos dos y tengo esto acá. No es esto igualado a 0. Solo puedo hacer esa factorización si estuviese igualándolo a 0, ¿verdad? Entonces, retornamos a la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo resuelvo esto yo con la cuadrática? Vamos a dejarlo. Esto sería un medio de G, que es 4.9 T cuadrado, más B sub 0 seno del ángulo, ¿ok? B sub 0 seno del ángulo, que lo voy a calcular yo por acá, sería menos B sub 0 seno del ángulo porque lo estoy pasando al otro lado, ¿ok? Entonces mi calculadora la tengo en una. B sub 0 por seno de 35. Lo voy a dejar a dos cifras porque dos cifras es la que hay acá, ¿verdad? 6.1
88, o sea, 6.9. ¿Verdad? T y más 0.7 igual a 0. ¿Ok? Y ahora tengo que resolver la fórmula cuadrática. Recuérdenme cuál era, ¿verdad? En este caso, T va a ser igual a B más menos raíz de B cuadrado menos 4 Negativo. más... ¿Cuál? ¿Este Menos o B. este? Menos B. Menos b más menos raíz cuadrada de b Ah, cuadrado. ok. Aquí. Este B normal. Bueno, sí, este B normal. Sobre 2 veces A. Correcto. Entonces yo tendría T es igual a menos B, o sea, 6.9 más menos raíz. Bueno, esto lo voy a hacer de un solo, ¿verdad? B es 6.9 cuadrado. Eso me queda 47.6. 47.6 menos 4 por A, que es 4.9, por C, que es 0.7, igual 33.88. A eso le saco una raíz. 5.82, lo vamos a dejar como 5.8, ¿verdad? Porque esto al final es una resta y el que tenía menor número de decimales era un decimal, entonces vamos a dejarlo como 5.8, ¿verdad? Sobre 2 veces A, que es 9.8. Eso quiere decir que este es igual a... Eso es 2 veces A, ¿verdad? Sí. Creo. O sea, no me estoy equivocando, ¿correcto? Porque A es 4.9. Por 2, 9.8. Eso me queda 6.9 más 5.8 igual entre 9.8. Queda con dos cifras significativas mi respuesta. 1.29, o sea, 1.3. Y la otra sería 6.9 menos 5.8 igual entre 9.8. Queda con dos cifras de nuevo, ¿verdad? 0.11, pero me queda 0.1. Los dos son tiempos positivos, lo que significa que los dos son respuestas posibles, ¿correcto? ¿Cuál de los dos elijo, muchachos? ¿Cuál de los dos es el tiempo correcto basado en el lanzamiento que yo tengo? 1.3. 1.3. Esta es la selección correcta. Si alguno, bueno, ¿Por todos qué, deberían licenciado? de... ¿Ah? ¿Por qué, licenciado? Ok, entonces vamos a ver. Yo dije que la posición final es y igual a 0.7, ¿correcto? Sí. Voy a borrar algunas líneas. Esas no las quería borrar. Esta de acá, la verde. Me sale más fácil con el mouse. Bueno, esa no me estorba, digamos. Yo dije que la posición final es 0.7. Eso ocurre dos veces en el viaje. Eso ocurre acá también, se fijan. Aquí yo tengo señalado dónde es y igual a 0.7 por encima de esto. Y eso sucede dos veces. Una vez cuando va de subida y la otra vez cuando va de bajada. ¿Cómo sé yo que la respuesta correcta es 1.3? Porque obviamente esto pasó primero. Y esto pasó después. Correcto. O sea, eso
sería una vez que nosotros identificamos, es cierto, por el punto y igual a 0, porque yo no estoy especificando cuál es la x. Ahorita yo voy a encontrar cuál es la x, ¿verdad? Pero yo todavía no sé cuál es la x. Entonces, nos preguntamos, ok, ¿cuántas veces pudo estar la pelota en y igual a 0.7 basado en el sistema que yo tengo? Y miramos que es 2 veces. Entonces, por eso me salen 2 respuestas positivas, porque es físicamente posible que la pelota pase por 2 veces por la posición y igual, esta es la posición y igual a 0.7, correcto. Ahora, ¿cómo sé yo cuál tiempo les corresponde a cada uno? Pues obvio, ya cuando nosotros analicemos el movimiento, la pelota empieza a moverse de acá, 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 acá. Esto sucede primero. Entonces, este tiempo de acá tiene que ser menor que el tiempo cuando la pelota ya llegó acá, ¿verdad? Entonces, al ver las respuestas, nosotros decidimos, la respuesta correcta para esta es 1.3. ¿Se comprendió? Sí, Ok. Una vez que nosotros sabemos cuál es el tiempo, ¿qué es lo único que falta para encontrar x? Sustituir, ¿verdad? X igual a B0, que es 12, por el coseno del ángulo, que es 35, por 1.3. Como esto es multiplicación, me va a quedar ¿a cuántas cifras? A 2, ¿verdad? Entonces, 12 por el coseno de 35 por 1.3, a 2 cifras. Algo hice mal. Tal vez esto no lo cuenta como multiplicación. 12.778. Entonces, lo dejamos a 2 cifras, serían 13, ¿verdad? Hacemos el redondeo, 13 metros. Y así es como ustedes van a trabajar este tipo de ejercicios. El inciso B es el ángulo teta, ¿verdad? Es el ángulo teta. Entonces, ¿qué pasa con el ángulo teta? Bueno, me están pidiendo a mí, fíjense bien, aquí, en el punto final, la velocidad que llevaría la pelota sería, le estoy exagerando, ¿verdad? Pero algo como así. Esta sería la velocidad B. Y va a tener una componente X, Bx, y va a tener una componente Y, By. Y este ángulo teta es lo que me están pidiendo. Entonces, en el inciso B, ¿cómo lo encuentro yo? Bueno, la tangente inversa, ok, de By sobre Bx es igual a teta. Es así de sencillo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es Bx y cuánto es By? Bueno, yo sé que Bx es igual a B0x, es igual a B0 coseno de teta 0. ¿Y cuánto es igual a By? By es igual a ¿cuánto? A B0y, que esto es lo mismo, bueno, B0y menos G por T. T ya lo tengo, que es del inciso anterior, ¿verdad? Ok. Esto ya sé que es 1.3 segundos. Y esto al final termina siendo B0, seno del ángulo inicial, menos G por T, que les repito, es 1.3, que es el tiempo que yo encontré que le toma en llegar a esta posición. Y con eso encontramos esto. Una pequeña, o bueno, sí, un pequeño detalle. Vamos a hacer B0Y solo para ver cuánto me quedaría. B0Y me queda 12 por seno 35 menos 9.8 por 1.3 igual menos 5.857, o sea, menos 5.9. Ustedes estas respuestas siempre pueden, en vez de ponerle igual, una vez que ya ponen su respuesta con los redondeos, ponen aproximadamente, ¿verdad? Pueden ponerlo 5, negativo 5.9. ¿Tiene sentido que sea negativo? Sí, porque la pelota ya iba en el viaje. Aquí, como lo podemos ver, ya iba de bajada. Entonces, esta componente Y tendría que ser negativa, correcto.
Y el B0X, bueno, lo voy a hacer, no lo voy a apuntar acá, sino que voy a hacer rápidamente Shift tangente de menos 5.9 entre el B0X es 12 por coseno de 35, ¿verdad? Solo no puse el paso intermedio acá. Falta uno. Me da negativo 30.97. ¿Está correcto? Sí. ¿Qué significa el negativo? La puedo dejar como Está en el cuarto negativo cuadrante, o sea, 31. que está... Está en el cuarto ahí cuadrante, o sea de que en efecto, ¿verdad? Se está midiendo, en este caso, se midió hacia abajo, por eso me lo dan negativo. Los ejercicios, muchachos, cuando me ponen en una figura, si a mí me lo pusieran acá, me darían 31. Pero cuando uno lo interpreta, uno tiene que saber que ese ángulo es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque la componente Y es negativa, ¿verdad? Entonces, está en aquel cuadro. O sea, lo que me quiere decir eso es que está en realidad está en el cuarto cuadrante, y así como dijo el compañero, ¿verdad? Y esa es la respuesta. Solo ese vamos a poder hacer hoy, pero si contamos a que también hicimos el conceptual, ¿ok? Este conceptual, podríamos decir que hicimos 2 ejercicios. Este no lo vamos a hacer, ¿ok? Posiblemente se los deje de tarea, pero vamos a plantearlo rápidamente, ¿verdad? Porque solo queda un minuto y es viernes. Solo se lo voy a plantear ahorita. Yo buscaría el del cohete, ¿verdad? Yo buscaría el del cohete que les dije en la clase pasada. Este ejercicio, muchachos, ¿qué le miran de diferente? No lo hemos leído, pero solo miren la figura. ¿Qué le miran de diferente al ejercicio anterior? Que el punto final es más bajo. Creo que está más alto. Bueno, no me refería en cuanto, pero se fijan que la forma es casi la misma, ¿verdad? Sí, claro, aquí el punto final es un poquito más arriba, que no necesariamente nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Aquí no me dibujan la parábola, no necesariamente no sabemos, por lo menos sin leerlo, no sabemos si el lanzamiento sí, pero al final eso es lo que quería que vieran. Es un lanzamiento, viene esta persona, lanza una moneda, tiene movimiento parabólico y quiere hacer que eso esté ahí, ¿verdad? Me dan cuál es la rapidez inicial, me dan el ángulo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Me dan la posición X final, no me dan la posición Y final. ¿Qué haríamos nosotros? Pongo mi eje acá, pongo el 0,0 acá. Esta posición final va a ser literalmente Y, ¿verdad? Porque se mide desde acá hasta acá, Y. Ya con eso, muchachos, y con lo que me dieron, yo ya tengo todos los datos. ¿Se fijan? O sea, tengo los mismos datos del anterior, porque cuando empecemos a recopilar, ¿qué tengo yo? Velocidad inicial. ¿Qué tengo yo? Ángulo inicial. ¿Qué tengo? Posición final en X. Tengo posición inicial en X y posición inicial en Y. ¿Ok? Porque estas las vamos a poner 0. O si no las, bueno, tenemos que ponerlas 0 en esta. Sería otra diferencia, porque no me dicen a qué altura está del suelo, ¿verdad? Entonces no puedo, tengo que ponerla 0. O si me lo no me lo dicen. Y luego me dicen, ¿a qué altura? ¿Qué es lo que me piden? Y. Ahora en vez de pedirme X, me piden Y. Y el inciso B, el inciso A. El inciso B me pide qué componente vertical tiene la velocidad de la moneda justo antes de caer en el platito. Entonces, ahora en vez de pedirme ángulo, me están pidiendo cuál es la componente vertical, o sea, cuál es la componente B sub Y justo antes de caer en el platito. Pero al final, podría decir yo puedo sustituir todo esto y volver a poner a LeBron y una canasta. O sea, es el mismo ejercicio que solo que me cambiaron, que ahora este dato yo lo tengo y este dato no lo tengo, el de la altura. ¿Se fijan? Pero es el mismo. Entonces, ya saben cuáles son las ecuaciones que van a poner. Ahora va a ser más fácil todavía porque ustedes tienen cuál es esta posición final. Entonces, de esta ecuación de X van a encontrar el tiempo y luego ese tiempo solo me va a salir 1, ¿verdad? Porque aquí solo está un múltiplo, no vamos a tener que tomar la decisión. Luego ese tiempo lo sustituimos en esta y aquí vamos a encontrar cuánto es Y.
Y luego agarramos esta ecuación BY y ya tengo el tiempo y tengo la velocidad inicial y lo encuentro. ¿Se fijan? Entonces es un ejercicio muy similar, ¿ok? Solo me cambian algunos datitos ahí, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. Como les digo, vamos a ver, este se ha aplicado en exámenes antes, pero es algo muy similar, se fijan. O sea, en esencia también sigue siendo el mismo ejercicio. Bueno, este se ha aplicado en exámenes antes y estos dos, este me llama la atención porque la velocidad inicial va en diagonal hacia abajo y este no lo hice el periodo pasado, solo lo sugerí, si no me equivoco. Pero voy a buscar el del cohete, ¿verdad? Que ese está en dos partes y luego vamos a ver cuál de estos o si encuentro si uno de estos lo tengo en algún video resuelto, en algún video que me sienta que quedó muy bien explicado, digamos, para que así, bueno, aunque no tengo las soluciones acá, ¿verdad? Pero igual les podría decir simplemente ver solución en tal video en caso de que lo quisieran revisar. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. El fin de semana voy a intentar empezar a redactar, o bueno, la tarea, ¿verdad? Del capítulo 2. O bueno, sinceramente voy a hacer como siempre hago, ¿verdad? Como ustedes se fijan, los temas de este capítulo y los temas del capítulo pasado son muy similares, ¿verdad? Entonces, usualmente la primer tarea, no, yo pretendo siempre dejar una tarea por capítulo, pero casi siempre me sucede esto, ¿verdad? Que ya cuando estoy terminando el capítulo 3 llega el fin de semana y ya no le hace mucho sentido que solo les deje la tarea del capítulo 2, entonces les dejo una sola tarea para los dos capítulos, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa yo les aviso cuando la haya subido. Bueno, que pasen una buena noche, muchachos. Más tarde les paso entonces el video y nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Igual, buenas noches, descansen todos.